Entré al mercado para comprar pan cuando Carmen me tomó del brazo con fuerza, los ojos ardiendo de urgencia, y susurró: ellos no son quienes piensas, María, tu verdadera familia te busca desde hace 40 años. El pan se me resbaló de las manos, cayendo al suelo helado, mientras el corazón me golpeaba el pecho como un tambor desbocado. Me escondí entre los pasillos, sintiendo el aire pesado, y vi a Ricardo al teléfono. Ella empieza a sospechar. Necesitamos acelerar la transferencia de la casa. Mis piernas temblaban como si fueran a quebrarse, y la palabra de Carmen resonaba: ¿verdadera familia? Fue entonces cuando un silencio punzante invadió el pasillo y alguien desconocido se detuvo detrás de mí, respirando fuerte, como si me hubiera seguido hasta allí. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo de corazón. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Aquí siempre encontrarás historias que tocan el alma, revelan secretos ocultos y traen esperanza donde parecía no haber salida. Juntos recorreremos caminos de dolor, valentía y redención, como si fuéramos parte de la misma familia. Haz clic en suscribirte y camina conmigo hasta el final de esta jornada. Entré en casa con el corazón pesado, pero el rostro ensayado en una sonrisa frágil. Ricardo vino a recibirme en la puerta, me besó la frente con un gesto mecánico, frío como una despedida disfrazada de cariño. Su perfume era exagerado, cubriendo algo que no lograba nombrar. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, pero sus ojos se apartaron antes de escuchar mi respuesta. Sentí como si estuviera actuando en una obra en la que todos sabían sus líneas, menos yo. Caminé hasta la sala, donde Leticia arreglaba la mesa con movimientos apurados. Sus dedos finos escondieron algo en el fondo del cajón antes de notar mi presencia. «Qué bueno que volvió temprano, suegra», dijo, y su sonrisa no alcanzó los ojos. Miguel, en el sofá, fingía jugar en el celular, pero no levantó la cabeza para mirarme. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Durante el almuerzo, cada detalle me parecía extraño, como si estuviera viendo un retrato mal pintado de mi propia vida. Ricardo hablaba de negocios y propiedades, pero sus frases eran tan ensayadas que sonaban sacadas de un guión. Leticia servía los platos sin mirarme de frente, solo sonreía de lado como quien vigila más de lo que acoge. Miguel empujaba la comida sin apetito, con los hombros encorvados de incomodidad. «Come, hijo, se está enfriando», dijo Ricardo, en un tono más de orden que de cuidado. Nadie rió, nadie comentó nada espontáneo, como ocurría en las antiguas comidas familiares. Incluso el olor a canela en la cocina me pareció fabricado, demasiado dulce para ser verdadero. Me preguntaba si todos estaban representando papeles solo para mantenerme dentro de una mentira mayor. Respiré hondo, intentando no dejar que la angustia me dominara, pero en el fondo sabía, esa mesa era un escenario, no un hogar. Observé a Miguel con atención, y algo me perturbó profundamente. Nunca hubo fotos de él de bebé en la casa, solo retratos más recientes. Siempre pensé que era normal, como si la modernidad hubiera borrado los viejos álbumes. Pero ahora, con las palabras de Carmen resonando en mis oídos, la ausencia se sentía como un vacío oscuro en mi memoria. «Abuela, ¿puedo salir después del almuerzo?», preguntó, sin mirarme a los ojos. La forma en que pronunciaba la palabra abuela sonaba mecánica, casi ensayada, como si hubiera sido enseñado a repetirla. Mis dedos apretaron la servilleta en el regazo hasta casi romperla. Sentí una distancia inmensa entre nosotros, como si el lazo fuera solo un hilo flojo a punto de romperse. En ese instante, mi corazón se apretó. ¿También él formaba parte de la farsa? ¿O era solo otra víctima? Después del almuerzo, caminé por los pasillos silenciosos de la casa, mis pasos resonando en las paredes cubiertas de fotografías. Los cuadros mostraban sonrisas congeladas, momentos que ahora parecían escenarios falsos. Toqué el marco de una foto en la que estaba junto a Ricardo, supuestamente en una fiesta familiar. Mi sonrisa allí parecía genuina,
pero sus ojos eran fríos, duros, como si escondieran algo. Abrí el cajón de la sala discretamente y encontré papeles arrugados, notas rotas y cuentas a nombres que no reconocía. El desorden oculto contrastaba con la perfección de la superficie. Era como si cada rincón de la casa guardara un secreto, y yo fuera la única que aún no conocía el guión completo. Sentí olor a tinta fresca en uno de los documentos, señal de falsificación reciente. En ese instante, tuve la certeza de que no era paranoia. Me estaban engañando. Regresé a la cocina, intentando parecer tranquila, y encontré a Leticia lavándose las manos lentamente, como quien intenta borrar rastros. ¿Se siente bien, María?, preguntó, pero su voz tenía un tono condescendiente, como si hablara con una niña. Fingí una sonrisa y respondí, claro, solo cansada. Ella me observó con ojos que medían cada reacción, cada palabra, cada gesto. El sonido del agua corriente parecía más alto de lo normal, ahogando el peso del silencio entre nosotras. Quizás debería descansar más. ¿No cree?, continuó, insinuando que estaba demasiado frágil para darme cuenta de nada. Mi garganta se secó, pero me mantuve firme. Caminé hacia la puerta y, antes de salir, vi en el reflejo de la ventana, Leticia guardaba algo en el bolsillo del delantal. No era solo desconfianza, estaba escondiendo pruebas. Mi piel se erizó entera. Más tarde, al sacar la basura, vi un detalle que me heló por dentro. Entre cáscaras de fruta y papeles arrugados, había documentos médicos con mi nombre, pero con fechas y diagnósticos que jamás había escuchado. Los tomé rápidamente, antes de que alguien lo notara, y los metí en el bolsillo. Los papeles estaban manchados de café, pero aún legibles. Hablaban de evaluaciones psiquiátricas, de informes sobre supuesta confusión mental y demencia inicial. Mi corazón se aceleró. Estaban preparando un guión para declararme incapaz. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de debilidad, de furia. Volví a entrar en la casa como quien pisa territorio enemigo. El sonido de la risa de Ricardo resonaba en la sala, y cada nota parecía burlarse de mí. Querían borrarme antes de que descubriera toda la verdad. Esa noche me senté en la cama con los documentos sobre el regazo, mis manos temblorosas pasando por cada línea. El ventilador hacía un ruido constante, mezclado con el golpeteo distante de puertas en la casa. Cerré los ojos y traté de recordar, pero solo venían fragmentos inconexos, memorias empañadas por el accidente de hace 40 años. Las palabras de Carmen volvían como martillo: tu verdadera familia te busca. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran? Sentí la cicatriz invisible del pasado arder dentro de mí, como si pidiera ser recordada. Me levanté y fui hasta la ventana. El patio parecía tan tranquilo, pero cada sombra podía esconder un espía. Respiré hondo, y una certeza me golpeó: necesitaba descubrir quién era yo, antes de que ellos decidieran por mí. Cerré los documentos de golpe, al escuchar pasos afuera de la habitación. La perilla giró lentamente, como si alguien probara mi atención. Corrí a guardar los papeles bajo el colchón y fingí dormir. Escuché a Ricardo susurrar: ella está cada vez más desconfiada. Tenemos que actuar pronto. La puerta se cerró suavemente, y el silencio volvió a dominar. Me quedé inmóvil, con el corazón desbocado en el pecho. Por primera vez en años, me sentí una extraña dentro de mi propia casa. La sensación era que todos los ojos vigilaban cada movimiento mío. Y en el fondo, la pregunta resonaba como un grito ahogado: ¿quién soy yo realmente? Los recuerdos vinieron como fragmentos de vidrio atravesando el silencio de la madrugada. Estaba acostada, pero mi mente me arrastraba lejos, a la noche en que todo comenzó. El accidente, como siempre me contaron, debía haber sido solo una mancha borrada, pero ahora veía faros cortando la oscuridad, el olor a gasolina quemándose y el grito de alguien que no lograba identificar. Desperté en el hospital, rodeada de voces extrañas que me decían que descansara, que estaba en shock. Ricardo apareció como hijo, trayendo papeles,
documentos y una mirada demasiado segura para alguien que decía estar sufriendo. No recordaba rostros, no recordaba lazos, pero confiaba porque no tenía otra opción. Los médicos afirmaban que la pérdida de memoria era natural, consecuencia del trauma. Yo aceptaba sus palabras como verdades grabadas en piedra. Hoy, sin embargo, cada detalle me parece un cruel teatro. Los destellos aumentaban mientras cerraba los ojos con fuerza, tratando de no perder nada de lo que surgía. Vi el coche volcando, el vidrio estallando, la sangre bajando por mi brazo. Recuerdo llamar un nombre que aún no consigo reconstruir, pero que ardía en mi garganta como una promesa incumplida. Ricardo no estaba allí, de eso estoy segura ahora. Pero entonces, ¿cómo apareció después, tan listo, tan preparado, con una historia ya armada? Recuerdo a una enfermera mirándome con lástima, como si quisiera decir algo pero se lo prohibieran. Había policías en el pasillo, discutiendo papeles que no comprendía. Una mano sostenía la mía, diciendo, «Tienes suerte de tener un hijo tan dedicado», pero dentro de mí había vacío. Nada respondía a ese vínculo. La verdad estaba rota, y yo no podía juntar los pedazos. Caminé hasta el espejo del cuarto, encaré mi propia imagen y busqué a aquella mujer de hace 40 años. Lo que vi fueron cicatrices invisibles, marcas que nunca aparecieron en el cuerpo, pero que moldearon mi alma. Siempre repetí que sobreviví por milagro, que Dios me había dejado aquí por un propósito. Pero, ¿qué propósito era ese, si una parte de mí había sido arrancada? Recordé las visitas constantes de Ricardo, trayendo flores caras, trayendo palabras ensayadas de consuelo. Nunca lloraba, nunca se derrumbaba como alguien que realmente hubiera perdido algo. Era como si hubiera recibido un papel y solo lo estuviera interpretando frente a mí. Y yo, frágil, acepté, porque estaba sola, demasiado sola para cuestionar, demasiado cansada para desconfiar. Las noches siguientes al accidente siempre estuvieron cubiertas de pesadillas. Veía niños llamándome, pero no reconocía sus rostros. Despertaba con la almohada empapada de lágrimas que no recordaba haber derramado. Las enfermeras decían que eran efectos del trauma, que la mente se protegía borrando lo que dolía demasiado, pero quizá no era olvido, quizá era robo. Alguien me había arrebatado una parte de la historia y me entregado otra, fabricada. El olor del hospital vuelve a mi memoria, desinfectante, alcohol, el frío de las paredes blancas. Caminaba por los pasillos como una sombra invisible, perdida dentro de mi propia vida. Cada paso resonaba vacío, como si no hubiera lugar para mí. Y tal vez era exactamente eso. No estaba viviendo mi vida, sino la que me habían dado. El recuerdo más insistente era la llave de mi casa. ¿Cómo la tenía Ricardo? Nadie lo explicó nunca, y yo nunca lo pregunté. En el hospital, él la sostenía como si fuera prueba de su legitimidad. Abrí los ojos de repente, con el corazón desbocado. Nunca percibí lo absurdo de esa escena hasta ahora. Decía que cuidaría de todo, que no debía preocuparme, y yo, debilitada, solo asentía. Pero, ¿y si esa llave no era solo de hierro? ¿Y si era el símbolo de todo lo que me arrebató? Hoy entiendo que no era solo mi casa lo que abrió la puerta de mi vida, y entró sin pedir permiso. Poco a poco, empecé a sentir que los recuerdos regresaban en oleadas, trayendo fragmentos ocultos. Un coche azul, un grito de mamá, y luego el silencio absoluto. Era como si mi mente hubiera borrado la escena para protegerme, pero ahora el telón se abría a la fuerza. En el fondo de la memoria había otro rostro diferente al de Ricardo, un niño con ojos castaños más suaves, más familiares. No consigo recordar el nombre, pero sé que era mío. Entonces, ¿quién era Ricardo en realidad? ¿Cómo tuvo el descaro de ocupar un lugar que no le pertenecía? Mi respiración se volvió pesada, y las paredes del cuarto parecían girar. El pasado no estaba muerto, estaba atrapado dentro de mí, golpeando para salir. Intenté juntar los pedazos de lo que quedaba de mi identidad. Recordé a una doctora que me dio medicamentos,
diciendo que ayudarían a aclarar la mente, pero cada dosis parecía borrar aún más las piezas sueltas. Veía sonrisas borrosas, fiestas sin música, abrazos sin calor. Todo se repetía como una película rayada, incapaz de mostrar la escena completa. Recuerdo escuchar a Ricardo diciendo, somos solo nosotros dos ahora, pero esa frase siempre me sonó como sentencia, no como consuelo. Quise gritar que no, que había más, que algo faltaba, pero la voz no salía, atrapada entre los dientes cerrados por el miedo. Miedo de descubrir que había perdido mucho más de lo que recordaba, miedo de que mi silencio fuera exactamente lo que ellos necesitaban. Cerré los ojos otra vez y dejé que el recuerdo me ahogara. Vi una mano extendida, sosteniendo la mía con desesperación. Antes del impacto, vi lágrimas corriendo por el rostro de alguien que gritaba mi nombre verdadero, pero ese nombre aún no podía atravesar la oscuridad. Era como si hubiera una muralla dentro de mí, construida para que nunca más lo oyera. Toqué mi pecho y sentí que algo ardía por dentro, como si la verdad intentara romper. Y quizá era eso, el dolor no era solo memoria, era advertencia. Ya no podía huir, ya no podía aceptar el papel de víctima silenciosa. Tenía que enfrentar lo que se escondía detrás de aquel accidente, porque, en el fondo, la mayor mentira de mi vida nació esa noche. La madrugada me encontró sentada al borde de la cama, con los ojos fijos en la nada, pero el corazón decidido a no permanecer más ciega. Esperé a que todos durmieran y caminé por la casa como una sombra, cada crujido del piso delatando mi presencia. Llevaba una linterna pequeña escondida en la palma de la mano, y su luz amarillenta parecía temblar junto conmigo. Abrí puertas de armarios, jalé cajones, sentí el olor a naftalina y polvo mezclándose con mi miedo. Era como si la casa respirara conmigo, guardando secretos en cada rincón. En el despacho de Ricardo encontré papeles rotos, extractos bancarios y recibos que no tenían sentido. Había cheques firmados con mi nombre, pero yo nunca había escrito esas letras. Pasé los dedos sobre la tinta fresca y sentí la farsa palpitar contra mi piel. Yo no era dueña ni de lo que llevaba mi propio nombre, era solo una marioneta que empezaba a cortar sus hilos. El reloj de la sala marcaba las 2 de la mañana cuando escuché pasos en el pasillo. Apagué la linterna y contuve la respiración, escondiéndome detrás de la cortina pesada de terciopelo. Leticia caminaba lentamente, arrastrando las sandalias por el suelo como quien vigila más de lo que duerme. Abrió la nevera, bebió agua y se quedó parada, inmóvil, mirando la oscuridad de la sala como si presintiera algo. Mi cuerpo se congeló, temiendo que descubriera mi presencia. El sonido de la puerta cerrándose me devolvió el aire, pero no la calma. Esperé minutos que parecieron horas hasta que el silencio volvió a reinar. Regresé al despacho y continué la búsqueda con dedos temblorosos, pero ojos hambrientos de verdad. Entonces sexta una pequeña caja de madera escondida bajo el fondo falso de un cajón. Mis dedos casi desistieron de abrirla, pero el valor habló más fuerte. Dentro encontré la primera cicatriz de la mentira, documentos que no llevaban el apellido Valdés. Tomé la caja y la llevé a mi habitación, donde cerré la puerta con llave y encendí la lámpara. Mis manos sudorosas deshicieron el nudo de la cinta que sujetaba los papeles envejecidos. El primer documento decía María Esperanza Herrera, no Valdés, no la identidad que había cargado por décadas. Sentí un choque recorrer mi espalda, como si la vida que viví hubiera sido solo una cruel representación. Había un acta de nacimiento amarillenta, fotos antiguas de una familia que no reconocía, rostros que reían y lloraban en escenarios que no pertenecían a mis recuerdos. Mis ojos se detuvieron en una foto en blanco y negro, 2 hombres y una mujer joven, todos parecidos a mí. Uno de los hombres sostenía a un niño de cabello lacio y sonrisa abierta. ¿Quiénes son ustedes?, murmuré con la voz quebrada. Era como mirar un espejo roto. Yo existía allí, pero en pedazos que me habían robado. El dolor se mezclaba con la rabia mientras hojeaba cada papel. Encontré cartas antiguas firmadas con el apellido Herrera,
hablando de reencuentros aplazados, de fiestas familiares, de una vida que jamás viví. Había notas con direcciones tachadas y sobres que nunca llegaron a destino. Una carta en especial decía: te buscaremos hasta el final, no dejaremos que te pierdas. Las lágrimas borraron la tinta, pero no la promesa. Mi cuerpo temblaba, la respiración fallaba, pero dentro de mí nacía una llama. Yo tenía una familia en algún lugar, y ellos nunca habían renunciado a mí. La mentira que me aprisionó durante 40 años empezaba a resquebrajarse. Ricardo no era mi hijo, Leticia no era mi nuera, Miguel no era mi sangre. El suelo que me sostenía había desaparecido, pero la fe en que aún había verdad me mantenía en pie. Al día siguiente fingí normalidad como quien se coloca una máscara apretada. Ricardo desayunó conmigo, elogiando la dulzura del pan que Leticia había horneado. Miguel se retrasó para la escuela, murmurando disculpas sin convicción. Yo sonreía y asentía, pero por dentro sentía el sabor amargo de la mentira. Cada mirada parecía esconder algo, cada gesto tenía el peso de un secreto. Guardé la caja en el fondo del armario de mi habitación, donde Leticia no se atrevería a tocar, pero dentro de mí, la verdad ya no podía ser guardada, necesitaba respuestas, y no podía enfrentarlos sola. Fue entonces cuando escuché un golpe discreto en la puerta de la cocina. Carmen estaba allí, sus ojos firmes, su respiración corta. Sostenía un sobre en las manos, como si trajera la llave de una puerta que temía abrir. Entró sin pedir permiso, como hacen los amigos que traen urgencia. Cerró la puerta detrás de sí y me entregó el sobre, diciendo solo: ya no podía guardarlo más. Dentro había recortes de periódico, noticias antiguas del accidente, nombres de víctimas que no coincidían con lo que me contaron. También había una lista de desaparecidos, y mi nombre verdadero estaba entre ellos. Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que iba a desmayar. «No estás loca, María», dijo Carmen, apretando mi mano con fuerza. «Ellos te robaron la vida». Quería creer, pero una parte de mí aún resistía. Una parte temía que todo fuera una alucinación, fruto de las voces que Leticia insistía en insinuar. Pero al mirar a Carmen, noté algo diferente. Hablaba como quien ya había vivido ese mismo dolor. Miguel apareció de repente en la puerta de la sala, interrumpiendo nuestro silencio cómplice. Sus ojos se fijaron en el sobre que yo sostenía, y por un segundo vi algo romperse dentro de él. «Mamá dijo que usted no es mi abuela de verdad», murmuró con voz temblorosa. La frase me atravesó como cuchillo, pero no contra quienes lo usaron para herirme. Tomé su rostro entre mis manos y vi el miedo marcado en sus ojos jóvenes. «Miguel, tú no tienes culpa de nada», susurré, tratando de protegerlo incluso mientras mi mundo se derrumbaba. Lloró en silencio, su cuerpo frágil encogiéndose en mis brazos. El dolor de perder un lazo que nunca existió dolía tanto como perder uno verdadero. Ricardo apareció poco después, y Miguel corrió a su cuarto sin mirar atrás. Yo permanecí inmóvil, con el sobre en mis manos, y la certeza de que la farsa estaba llegando al límite. Esa noche cerré los ojos y escuché cada sonido de la casa como si fuera un enemigo. El crujir de las escaleras, el abrir de puertas, el murmullo apagado entre Ricardo y Leticia. Ellos ya sospechaban que algo había cambiado en mí. Fingí dormir cuando Leticia abrió la puerta despacio, mirando alrededor como quien busca pruebas. Sostenía una llave extra de mi habitación, y por instantes pensé que iba a encontrar la caja escondida, pero desistió y cerró la puerta suavemente, dejando el rastro de su perfume empalagoso que me mareaba. Esperé hasta que el silencio reinara nuevamente. Entonces me levanté y escribí en un cuaderno: «Yo no soy quien ellos dicen que soy». Necesitaba escribirlo para no olvidar, para no permitir que me robaran otra vez. Y mientras la tinta aún se secaba en la página, me prometí a mí misma: no volvería a ser rehén del silencio. La mañana siguiente amaneció pesada. El sol filtrado por las cortinas parecía más frío de lo habitual. Ricardo me llamó para el desayuno. Su voz exageradamente tranquila,
como quien esconde heridas bajo la ropa. Leticia caminaba por la cocina con prisa, guardando papeles en el delantal como si fueran secretos. Sentía el peso de la caja escondida en mi cuarto, como si gritara a través de la madera. Miguel evitaba mi mirada, jugaba con la cuchara en el vaso de leche hasta derramarlo sobre la mesa. «Necesitas descansar más, mamá», dijo Ricardo, forzando una sonrisa. «Estás olvidadiza. Tal vez sea bueno consultar a un médico». Sus palabras me golpearon como cuchillo, estaban preparando el terreno para borrarme. Respiré hondo y respondí: «Estoy más lúcida de lo que imaginan». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier discusión. Decidí fingir docilidad, pues la máscara era mi única arma en ese momento. Acompañé a Leticia al mercado, observando cada gesto, cada mirada de soslayo. Hablaba de frutas, pero sus ojos recorrían el lugar en busca de algo o alguien. Sentí que ella también estaba siendo vigilada, quizá por el mismo Ricardo. De regreso a casa, nos cruzamos con Carmen, que me lanzó una mirada rápida y me entregó discretamente un papel doblado. Lo escondí en el bolsillo antes de que Leticia lo notara, y mi corazón se aceleró como un tambor en guerra. Al llegar, fingí dolor de cabeza y subí directamente a mi cuarto. Abrí la nota con las manos temblorosas y leí: «Encontré a tu familia. No confíes en nadie. Te buscaré por la noche». Las palabras ardían como fuego en mi piel. Por primera vez en años sentí verdadera esperanza, y junto a ella, el miedo mortal de ser descubierta. Esa noche fingí dormir mientras escuchaba los pasos de Ricardo en el pasillo. Hablaba por teléfono, su voz apagada pero audible. «Ella no puede descubrirlo, Leticia. Si lo sabe, lo perdemos todo». Mi cuerpo se estremeció, pero mantuve la respiración tranquila para no levantar sospechas. Escuché a Leticia responder en susurros: «Si es necesario, la internamos. Ya tengo los documentos listos». Sentí la garganta cerrarse, el sudor frío bajar por mi espalda. Miguel pasó por el pasillo, y su silencio dolía más que cualquier palabra. ¿Acaso él ya sabía la mentira? ¿O era solo otro peón? Cuando la casa quedó en silencio, me levanté y fui al armario. Tomé la caja nuevamente, abracé las fotos contra mi pecho y juré no permitir que enterraran mi historia. El miedo ya no era enemigo, era combustible para la verdad. A la mañana siguiente, Carmen golpeó discretamente mi puerta antes de que Ricardo despertara. Traía recortes de periódico, cartas antiguas y una foto reciente de dos hombres ancianos con los mismos rasgos de mi infancia. «Son tus hermanos», dijo, con voz firme pero ojos llorosos. Mis piernas flaquearon, y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Miré la foto y sentí que algo dentro de mí despertaba, como una herida cicatrizando a la fuerza. «Nunca dejaron de buscarte, María», añadió Carmen. Sujeté la imagen con tanta fuerza que pensé que rompería el papel. El dolor de 40 años robados se transformaba en coraje. No estaba sola. Nunca lo estuve, pero aún había un obstáculo monstruoso entre nosotros, Ricardo. Él no cedería sin luchar. Pocas horas después, Leticia entró en mi cuarto sin tocar, sus ojos desconfiados recorriendo cada rincón. Fingió arreglar la cama, pero abrió discretamente el cajón de la mesita de noche. La observé en silencio, fingiendo leer un libro, mientras su mano tanteaba en busca de algo escondido. Al no encontrar nada, sonrió de lado y dijo: «Necesita confiar más en nosotros, María. La estamos cuidando». Su voz sonaba dulce, pero sus palabras eran veneno. Respondí con calma: «La confianza se conquista, no se impone». Se congeló por un segundo, pero retomó la máscara de bondad. Al salir del cuarto, noté que había dejado la puerta entreabierta a propósito. Querían vigilar cada uno de mis movimientos. Ya no vivía en una casa, vivía en una prisión invisible. Esa tarde, Miguel se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. «Abuela, ¿es verdad lo que dicen?», preguntó, con la voz temblorosa. Mi corazón casi se partió en pedazos. Tomé sus manos y respondí:
la verdad es más grande que cualquier mentira que te digan. Lloró en silencio, apretando mis dedos como si buscara refugio. No quiero perderte, confesó. Su dolor era el mío, pero también era prueba de que aún había inocencia en esa casa. Le prometí que, pasara lo que pasara, no lo dejaría solo, pero en mi interior sabía, protegerlo sería casi imposible. Estaba dividido entre el amor que me tenía y la manipulación de quienes lo criaron en la mentira. Mi mayor batalla sería salvarlo, además de salvarme a mí misma. Al final del día, encontré otra pista escondida bajo la alfombra de la sala, una carta dirigida a María Esperanza Herrera, nunca abierta, con sello de hace 30 años. Mis manos temblaban al rasgar el sobre. Dentro, había palabras escritas por alguien que me llamaba hermana querida, suplicando que volviera a casa. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando la tinta antigua. Nos mantenemos firmes en la fe. Algún día volverás, decía al final de la carta. Era la confirmación de que mi familia nunca me olvidó. El peso del engaño se volvía insoportable. Necesitaba enfrentar a Ricardo y Leticia antes de que fuera demasiado tarde. Cada pista, cada palabra, era un arma contra ellos, y ya no podía esperar al mañana. Esa noche, mientras apagaba la luz, escuché de nuevo pasos en el pasillo. La puerta de mi cuarto se abrió lentamente, revelando la sombra de Ricardo. Se acercó en silencio, hasta detenerse frente a mi cama. «No sabes jugar a la familia, mamá», murmuró, su voz baja y cargada de amenaza. Sentí la sangre helarse, pero mantuve los ojos entrecerrados, fingiendo dormir. Permaneció quieto durante largos segundos, como quien evalúa si ya es hora de actuar. Luego se alejó, dejando la puerta abierta detrás de sí. Me quedé inmóvil, con el corazón desbocado, sabiendo que el cerco se cerraba. El peligro ya no era distante, estaba dentro de mi casa, respirando el mismo aire que yo, y con cada golpe del reloj, la mentira se transformaba en sentencia. La casa estaba iluminada como si fuera escenario de un espectáculo, faroles de colores colgados en el patio, risas de vecinos llenando el aire de falsa alegría. Ricardo había organizado aquella fiesta para mostrar poder, para reforzar su imagen de hijo devoto y heredero legítimo. Leticia circulaba entre los invitados con su vestido impecable, sonriendo con la seguridad de quien cree controlarlo todo. Yo observaba desde lejos, con la caja de documentos escondida bajo el chal, sintiendo el peso de la verdad ardiendo contra mi cuerpo. Miguel caminaba por el salón con la mirada perdida, intentando reír, pero siempre apartando los ojos cuando se cruzaban con los míos. Cada música que sonaba parecía burlarse de mí, como si dijera que mi vida no era más que una obra mal ensayada. Los vecinos me saludaban, elogiando mi fortaleza, sin imaginar que era prisionera dentro de mi propia casa. Apreté el sobre con mis documentos reales, respirando hondo para no quebrarme. La hora de la verdad había llegado, y sabía que nada sería igual después de aquella noche. Esperé el brindis, el momento en que todos levantarían sus copas, y me puse de pie frente a ellos. Mi voz tembló al inicio, pero pronto ganó firmeza. Quiero agradecer que estén aquí, pero esta noche no es solo una celebración. Las conversaciones cesaron, y las miradas se dirigieron a mí, algunas curiosas, otras molestas. Ricardo sonrió tenso, intentando cortar mi discurso. Mamá, no hace falta, siéntate y disfruta. Pero continué, sacando la caja de debajo del chal y colocándola sobre la mesa. El golpe seco de la madera resonó en el salón, trayendo un silencio inmediato. Durante 40 años viví creyendo en una mentira. Hoy, esa mentira termina aquí. Abrí la tapa y esparcí los documentos, las fotos, las cartas, los nombres que me habían robado. El impacto recorrió la sala como un rayo, y en ese instante, vi el rostro de Ricardo desmoronarse. Él avanzó hacia mí, los ojos en llamas, la máscara de hijo perfecto desintegrándose frente a todos. «Eso no prueba nada», gritó, la voz temblorosa entre rabia y desesperación.
pero sus manos temblaban al intentar recoger los papeles que volaban por el suelo. Leticia corrió a ayudarlo, pero su compostura también se rompía, la sonrisa cínica dando lugar al pánico. Los vecinos murmuraban, señalaban, comentaban lo absurdo de la revelación. Levanté una foto amarillenta y dije, este es mi verdadero apellido, estos son mis hermanos. Ustedes me robaron, me borraron, pero la verdad volvió. Ricardo intentó reír, pero el sonido salió áspero, sin fuerza. No tenías a nadie. Mamá, yo te di una vida, me lo debes todo. Sus palabras cayeron como piedras, pero ya no me herían. Yo era dueña de mí otra vez, y él sabía que estaba perdiendo. Miguel se acercó despacio, el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. ¿Es cierto, abuela?, preguntó, con la voz apenas un susurro que atravesó todo el salón. Mi garganta se apretó, pero respondí con firmeza, es cierto, Miguel, nunca quise engañarte, fueron ellos quienes nos engañaron. Él miró a Ricardo, luego a mí, y finalmente dejó caer la copa que sostenía. El sonido del vidrio rompiéndose resonó más fuerte que cualquier música. Perdón, abuela, yo no lo sabía, murmuró, corriendo a abrazarme con fuerza, tembló, pero lo sostuve contra mi pecho, sintiendo que aún había esperanza. Ricardo gritó, intentando apartarlo. Miguel, no, ella miente, pero nadie le creía ya. El teatro había terminado, y las cortinas caían sobre el impostor. Leticia, desesperada, intentó recuperar el control. Ella no está confundida, necesita tratamiento. Esos documentos no significan nada, pero su voz sonaba débil. Cada palabra era un clavo en su propia ruina. Los invitados, antes indiferentes, ahora se acercaban a mí, ofreciendo apoyo, preguntando cómo podían ayudar. Yo, de pie, con Miguel a mi lado, sentía la fuerza que la mentira intentó arrancarme. Me hicieron creer que estaba sola, que mi mente era frágil. Pero no era debilidad, era robo. Ricardo cayó de rodillas, la respiración pesada, la mirada perdida como quien ve su imperio desmoronarse. Nunca lo había visto tan pequeño, tan invisible frente a la verdad. Intentó levantarse, pero Miguel lo miró fijamente y dijo, nunca fuiste mi padre. Fue la sentencia final que lo quebró. El caos se apoderó de la fiesta. Algunos vecinos se marcharon, incapaces de soportar la revelación. Otros se quedaron, testigos del colapso de la farsa que por tanto tiempo pareció inquebrantable. Yo permanecía allí, inmóvil, pero sintiendo mi corazón liberarse de cadenas invisibles. El aire parecía más ligero, aunque el dolor aún ardiera como cicatriz abierta. Leticia lloraba en silencio, incapaz de sostener el papel de esposa perfecta. Ricardo murmuraba palabras inconexas, negando, insultando, tratando de aferrarse a cualquier migaja de poder. Pero ya no había más escenario para su actuación. Levanté la cabeza y enfrenté cada mirada presente, sin vergüenza, sin miedo. La verdad estaba expuesta, y no había vuelta atrás. Mientras todos se dispersaban, permanecí sola en la sala, recogiendo los documentos esparcidos por el suelo. Cada papel era un pedazo de la vida que me habían robado, pero también una llave para comenzar de nuevo. Miguel se sentó a mi lado, todavía en shock, pero sujetando con firmeza mi mano. Yo me quedo contigo, abuela, dijo con una certeza que me llenó de lágrimas. Sentí el peso del amor verdadero, que ninguna mentira podía destruir. Ricardo y Leticia se alejaron, derrotados, pero aún peligrosos. Sabía que intentarían el último golpe, porque la avaricia nunca se rinde sin veneno, pero yo ya no era la mujer de antes. Ahora, tenía valentía. Y la valentía era el arma que nunca lograron robarme. La mañana siguiente trajo un silencio extraño, casi ensayado, como si todos esperaran el final de una obra. El patio todavía tenía restos de la fiesta, vasos rotos y flores marchitas que olían a cierre. Apenas había dormido, pero sentía que debía estar alerta, porque algo oscuro se acercaba. La mirada de Ricardo en el desayuno era de puro odio, un animal herido a punto de atacar.
Leticia movía el azúcar en el café sin parar, la cuchara golpeando la taza como un reloj de cuenta regresiva. Miguel parecía abatido, evitando cualquier conversación, pero sus ojos decían que sabía lo que estaba por venir. Cuando terminé mi pan, Leticia sonrió con dulzura forzada y dijo: «Preparamos una sorpresa para ti, María». Mi estómago se revolvió, porque las sorpresas en esa casa nunca significaban buenas intenciones. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra, y en el fondo, ya sabía, era el comienzo del último golpe. Horas más tarde, una ambulancia blanca se detuvo frente a la casa, la sirena apagada pero las puertas abiertas como bocas hambrientas. 2 hombres de uniforme bajaron con papeles en la mano, y Leticia los recibió con falsa simpatía. «Es por su bien», dijo en voz alta, como si quisiera que los vecinos la escucharan. Ricardo apareció con una carpeta negra, y reconocí los documentos falsos de demencia senil que él mismo había manipulado. Mi cuerpo se congeló, pero no permití que el miedo me paralizara. Corrí al cuarto y cerré la puerta con llave, mis manos temblando sobre la manija. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos como tambores de guerra. «María, abre. Ellos solo quieren cuidarte», gritó Leticia desde el pasillo, la voz cargada de veneno. Empujé la cómoda contra la puerta, creando una barricada improvisada. Sabía que cada segundo era vital. Necesitaba pedir ayuda. Tomé el teléfono con manos sudorosas y marqué el número de Carmen. Su voz respondió firme, sin sorpresa. Ya sabía que intentarían esto. «Aguanta, ya voy para allá». Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero escuché golpes del otro lado. Los hombres intentaban forzar la entrada, y Ricardo gritaba que era por mi bien. Sentí mi cuerpo estremecerse, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se fortaleció. Ya no era una víctima indefensa, no más. Me aferré a la foto de mis hermanos que Carmen me había mostrado y susurré: «No van a callarme». El sonido de la cerradura forzada me hizo temblar, pero permanecí de pie. Afuera, Miguel discutía con Leticia, su voz temblorosa pero firme. «Ella no está loca. Ustedes mienten». Sus palabras atravesaron la puerta como una chispa de esperanza. No estaba sola en esa guerra. Los golpes aumentaron, y finalmente la puerta cedió, abriéndose con un crujido que me hizo retroceder hasta la pared. Los hombres entraron con prisa, pero dudaban ante mi mirada firme. «No me toquen», grité, la voz más fuerte de lo que yo misma esperaba. Ricardo entró detrás de ellos, el rostro rojo de rabia, escupiendo órdenes como un dictador en desesperación. Leticia fingía llorar, actuando para cualquier testigo que pudiera aparecer. «Ella necesita tratamiento. ¿No lo ven? Está delirando», decía, cubriéndose el rostro con las manos. Pero su máscara ya no engañaba a nadie. Miguel corrió hacia mí y se puso enfrente, brazos abiertos. «Si la tocan, tendrán que pasar sobre mí primero». Su valentía me hizo llorar en silencio. El niño criado en la mentira ahora se erguía por la verdad. De pronto, escuché el timbre resonar por la casa como un trueno liberador. Carmen entró acompañada de un abogado y 2 policías, todos con semblante firme. Ricardo palideció, la carpeta negra aún en sus manos temblorosas. Leticia intentó explicarse, pero su voz sonaba histérica, sin credibilidad. El abogado presentó documentos oficiales, confirmando mi verdadera identidad y la investigación abierta contra ellos. Los policías se acercaron a Ricardo pidiéndole que entregara la carpeta. Resistió un instante, pero sus rodillas cedieron como si la verdad pesara más que cualquier mentira. Leticia gritaba, negando, acusando a todos de conspiración. Yo, en silencio, solo observaba el castillo de arena derrumbarse ante mí. Miguel apretaba mi mano con fuerza, sus ojos llenos de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peligro retrocedía, pero la batalla aún no había terminado. Mientras los policías llevaban a Ricardo y Leticia hacia afuera, un coche distinto se detuvo frente a la casa. Cuando la puerta se abrió, vi a 2 hombres ancianos bajar,
apoyados en bastones, los ojos humedecidos de emoción. Carmen los presentó con voz temblorosa: María, ellos son tus hermanos. El tiempo pareció detenerse y mis piernas flaquearon. Me sostuve del marco de la puerta para no caer, mis manos temblorosas. Ellos me llamaron por mi verdadero nombre, Esperanza. El sonido de aquella palabra que no escuchaba desde hacía 40 años me atravesó como flecha. Me acerqué despacio, como quien teme que un sueño se rompa. Cuando finalmente toqué sus manos arrugadas, las lágrimas corrieron sin control. Era el reencuentro que la mentira había intentado robarme, y en ese abrazo, el dolor encontró una promesa de sanación. El vecino que observaba desde lejos murmuró: ella nunca estuvo loca, siempre fue víctima. Sus palabras resonaron por el patio, acallando cualquier duda. Ricardo y Leticia, ya dentro de la patrulla, gritaban insultos que sonaban débiles, como ecos de un imperio destruido. Los invitados de la fiesta, que aún quedaban, observaban en silencio, algunos avergonzados, otros aliviados por ver la verdad. Yo, de pie, entre mis hermanos y Miguel, sentí la cicatriz del pasado arder una última vez. No era dolor de debilidad, sino de liberación. La fe que guardé en silencio todos estos años finalmente se materializaba. El coraje me sostenía como nunca antes, y en ese instante, comprendí, no era demasiado tarde para empezar de nuevo. El último golpe había fallado, y la esperanza volvía a vivir dentro de mí. Los días que siguieron fueron de silencio profundo, un silencio que ya no era prisión, sino sanación. Caminé por los pasillos de la casa, ahora vacía de mentiras, y cada foto falsa que arrancaba de las paredes parecía devolverme un pedazo del alma. Miguel me ayudaba en cada gesto, recogiendo papeles rotos y quemando recuerdos que no nos pertenecían. Carmen venía todos los días, trayendo noticias y sonrisas, como guardiana de la verdad. Mis hermanos me visitaban, y en sus abrazos sentí que 40 años de ausencia podían ser vencidos por la fe y el amor. El aire se sentía más ligero, como si cada respiración fuera un renacer. Las noches aún traían memorias del miedo, pero ahora el miedo era solo recuerdo, no condena. Oraba en silencio frente a los santos de la sala, agradeciendo por la oportunidad de vivir de nuevo, y comprendía que la cicatriz del pasado, aunque dolorosa, era también prueba de mi fuerza. La esperanza ya no era una promesa lejana, era mi nuevo hogar. Un día desperté temprano, el sol iluminando el patio con una claridad que no veía hacía años. Me puse mi blusa de seda favorita, até el moño con firmeza y salí al jardín. Las flores parecían más vivas, como si también hubieran renacido conmigo. Miguel corrió hacia mí, trayendo un cuaderno escolar y mostrando un dibujo que había hecho nosotros dos, de la mano, con raíces firmes en la tierra. Lloré al ver que ya no dibujaba máscaras, sino verdades. Eres mi familia de verdad, abuela, dijo, y mi corazón encontró paz. Caminé hasta la calle, y los vecinos me saludaron con respeto, sin las dudas que antes pesaban sobre mí. La mentira había caído, y la verdad brillaba a los ojos de todos. Sonreí con la serenidad de quien sobrevivió al infierno, y sentí que finalmente podía seguir adelante. Ricardo y Leticia enfrentaron la justicia, sus voces arrogantes silenciadas por rejas y sentencias, pero dentro de mí ya no había espacio para el odio, solo para una compasión distante. Habían intentado destruir mi vida, pero al final solo fortalecieron mi fe. Sabía que su dolor no justificaba sus crímenes, pero comprendía que eran prisioneros de su propia avaricia. Miguel eligió vivir conmigo, y juntos reconstruimos no solo la casa, sino el sentido de familia. Él estudiaba, reía, soñaba nuevamente, y yo me convertía en verdadera abuela cada día. Mis hermanos me contaban historias de la infancia perdida, y yo reconstruía memorias con pedazos de amor. La vida me devolvía lo que pensé haber perdido para siempre, y comprendí que el verdadero milagro no era recuperar el pasado,
sino abrazar el presente. Ya no era invisible, era entera. Transformé la casa en un refugio para otras mujeres que, como yo, habían sido silenciadas por mentiras. Carmen me ayudaba, y juntas acogíamos historias marcadas por dolor y valentía. Cada cuarto vacío ahora tenía vida. Cada pared testimoniaba lágrimas que se transformaban en fuerza. Cocinábamos juntas, compartiendo pan y esperanza, como quien reconstruye no solo una casa, sino destinos. Miguel corría por los pasillos con nuevas amigas, y su risa llenaba cada espacio de futuro. Yo caminaba despacio, observando, sintiendo que mi misión aún estaba viva. Nunca más alguien robará mi voz, prometí frente al espejo, mirando mis propios ojos. La fe, silenciosa, me sostenía como siempre, pero ahora era también luz para los demás. La cicatriz de mi pasado brillaba como señal de victoria. Yo había renacido. La última noche antes de dejar la casa para vivir cerca de mis hermanos, caminé por el patio iluminado por la luna. Toqué cada pared, cada puerta, cada piedra que guardaba secretos y heridas. No sentí rabia, solo gratitud por estar viva para contarlo. Miguel caminó a mi lado, sujetando mi mano como quien guarda una promesa. Abuela, ahora nunca más estarás sola, dijo, y su sonrisa fue la respuesta que siempre esperé. Miré al cielo, las estrellas reflejando como ojos de quienes me vigilaron todos estos años. Gracias, Señor, murmuré, sintiendo lágrimas suaves caer. Cerré la puerta detrás de mí, sabiendo que no dejaba la casa, sino la prisión, pero era una despedida necesaria, y en lo más profundo de mi pecho, sentí la certeza, la esperanza había vuelto para siempre. Antes de despedirnos, quiero invitarte a seguir conmigo en este camino. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y recibe siempre historias que tocan el corazón, que muestran que incluso en el dolor existe esperanza y transformación. Aquí nunca caminas solo. Cada relato es un abrazo para el alma y una promesa de fe renovada. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, la esperanza siempre encuentra el camino. Así sabré que caminamos juntos hasta el final. Ese sencillo gesto inspirará a otros a mirar hasta el último segundo. Y recuerda, la verdad y la valentía siempre triunfan, cuando decidimos creer.